Mi hija me llevó a vivir a la casa de su esposo después de mi cirugía de cadera, para poder cuidarme mejor. Cada día, la madre de mi yerno me preparaba un vaso de leche especial. Decía que era para evitar confusiones. Un día, sin que ella lo notara, cambié los vasos en secreto. Lo que encontré en el fondo de mi vaso me dejó completamente aterrada. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo nuestro video. Nos encantaría saber hasta dónde han llegado nuestras historias de venganza. Me llamo Elena. Este año tengo 65, una edad en la que, según dicen, una ya debería estar disfrutando de sus nietos, viviendo en paz y tranquilidad, ¿verdad? Pero ahora mismo, aquí estoy, de pie en la esquina de la cocina de mi hija, con las manos temblando como una ladrona. La muleta de madera se clava en mi costado dolorido, y mi viejo corazón late con tanta fuerza que parece querer salirse del pecho. Acabo de cambiar mi vaso de leche. El líquido dentro debería haber sido leche caliente con canela y vainilla, fragante y reconfortante. En realidad, cuando mi hija Sofía insistió en llevarme a su casa después de la operación de cadera para cuidarme, me sentí muy incómoda. Ser la suegra, mudarme con mi yerno y además con la madre de él bajo el mismo techo, solo de pensarlo ya me parecía lleno de incomodidades. Quise negarme, contratar a alguien que me cuidara en mi propia casa. Pero Sofía me tomó la mano con fuerza y me aseguró: «Mamá, no te preocupes. Mateo y mamá Carmen están de acuerdo». Fue ella misma quien dijo que entre más gente, mejor, que le haría bien tenerte aquí, para acompañarse y ayudarse mutuamente. Sus palabras me enternecieron, y pensando en todo el esfuerzo que hacía al ir y venir entre las dos casas, acabé aceptando. Y sí, la madre de mi yerno, Carmen, se mostró tan amable como lo prometió. Cada mañana, desde hace 2 semanas, me ha traído este vaso de leche desde el día que crucé la puerta de su casa. «Tome, comadre, para que se recupere pronto», me decía siempre con una voz dulce, casi celestial. ¿Pero pueden creerlo? Hoy, al mirar mi leche, no tenía el color blanco cremoso de siempre. Estaba turbia. Y en el fondo, en lugar del polvo de canela rojizo, había una capa de residuos verdosos, como moho, como algún hongo venenoso que crece en la oscuridad. Nada que ver con una especia de cocina. Contuve la respiración y con el dedo índice tembloroso toqué un poco de ese sedimento. Dudé un instante y luego lo llevé a la punta de la lengua. Dios mío, un sabor amargo, insoportable, subió hasta mi nariz. La lengua se me entumeció al instante. Era un amargor frío, con un dejo metálico, antinatural. Me tapé la boca, a punto de vomitar. Y entonces, la verdad me golpeó con una claridad espantosa. Recordé las últimas tardes. Me dormía como muerta, tanto que Sofía tenía que sacudirme llorando para despertarme. Recordé cómo, hablando con Mateo, mi lengua se enredaba, balbuceaba palabras sin sentido, mientras la baba se me escapaba por las comisuras. Recordé la sensación de tener los brazos y las piernas blandos, como si mi alma se drenara poco a poco. Pensé que era la edad, los analgésicos. Incluso temí que fuera Alzheimer precoz. Pero no, no era eso. Me estaban envenenando. Aquí, en la casa de mi hija, por la mano de esa mujer que no deja de invocar el nombre de la Virgen. Chas, chas. El sonido de unas sandalias arrastrándose por el pasillo interrumpió mis pensamientos. Y junto a ello, su voz entonando una melodía religiosa. La guadalupana, está volviendo. Carmen está volviendo. La sangre se me heló. No podía dejar que me viera con el vaso en la mano. Si se daba cuenta de que había descubierto su secreto, no sé qué haría. Mis ojos se posaron en la maceta de un gran cactus junto a la ventana. Sin pensarlo, vacié la leche allí, sobre la tierra. Tomé una cuchara y revolví la superficie para ocultar los restos. El corazón me golpeaba tan fuerte que temía que se oyera. «Rápido, Elena, rápido». Corrí al fregadero, abrí apenas el grifo, enjuagué el vaso y lo sequé con mi blusa antes de colocarlo de nuevo en el estante. Apenas terminé cuando la puerta de la cocina chirrió al abrirse. Carmen entró. Llevaba un vestido floreado enorme y un rosario pesado que se balanceaba en su pecho al caminar. Se detuvo. Sus ojos filosos me recorrieron y se fijaron en el vaso vacío de cerámica que sostenía. La sonrisa se le ensanchó. Satisfecha.
¿Se lo terminó, comadre?, me dijo con voz dulce, aterciopelada. Qué bueno, qué bueno. La Virgencita de Guadalupe la va a ayudar a sanar pronto, para que vuelva a caminar con su familia. Tenía que fingir, mi vida dependía de mi actuación. Respiré hondo, forzando una sonrisa débil. Gracias, Carmen. Se ha molestado mucho. Solo que... Vacilé, observando su expresión. Hoy la leche sabe un poco diferente. Su sonrisa titubeó. Los ojos se le entrecerraron, alertas. ¿Diferente?, repitió, con tono suave pero calculador. Es la misma receta de siempre. Quizás puse un poco más de miel silvestre. Ya sabe, es buena para la salud. ¿Miel? ¿Cree que soy una niña? Me tapé la boca fingiendo un bostezo, frotándome la sien, como si el sueño me venciera. Debe ser eso, o que los analgésicos me amargan la boca. ¡Ay! ¡Qué sueño me dio de repente! La tensión en su cara se disolvió al instante. Volvió a sonreír, esta vez con un brillo de satisfacción escalofriante. Lo ve, comadre. El remedio ya está haciendo efecto, dijo, dándome unas palmaditas en el hombro. Su toque era helado. El sueño cura. Váyase a descansar, yo recojo todo. Asentí, fingiendo cansancio, y me alejé despacio por el pasillo. Sentía su mirada clavada en mi espalda encorvada. La mirada de una cazadora que observa a su presa caer en la trampa, esperando el momento de dar el golpe final. El primer día que me mudé aquí después de la operación de cadera, todo parecía perfecto. Mi hija Sofía y su esposo Mateo eran personas muy ocupadas. Salían temprano y regresaban ya entrada la noche, dejando la enorme casa vacía y silenciosa. Fue entonces cuando Carmen, mi consuegra, apareció como una salvadora. Se ofreció a cuidarme con un aire tan bondadoso y piadoso que me conmovió de verdad. Descanse, Elena me dijo una vez. Cuidarla a usted también es una forma de ganar bendiciones para mis hijos y nietos. Y yo le creí. Creí en el afecto familiar, en la apariencia decente de una mujer devota. Pero ahora, mirando atrás, entiendo que su amabilidad no era bondad, sino un cálculo meticuloso. Apenas 2 semanas después, su cuidado empezó a transformarse. Ya no se limitaba a cocinar o limpiar. Comenzó a controlar todo lo que tenía que ver conmigo. Insistía en darme las medicinas con sus propias manos, en servirme cada comida, y lo más inquietante de todo, el famoso vaso de leche matutino. Al principio pensé que era un detalle cariñoso, pero ahora, al pensarlo bien, veo un patrón aterrador. Cada vez que bebía esa leche, unos 30 minutos después, mi cabeza comenzaba a dar vueltas. Me sentía somnolienta, los párpados pesados, el cuerpo flojo, sin fuerzas. A veces quería hablar con mi hija, pero la lengua se me trababa, y lo que decía no tenía sentido, como si estuviera perdiendo la razón. Al caer la tarde, cuando el efecto de aquella sustancia se desvanecía, recobraba la conciencia agotada, con el cráneo a punto de estallar. Antes me culpaba a mí misma, pensando que era la edad o los medicamentos, pero todo era parte del plan de esa mujer. A la mañana siguiente, Carmen entró como siempre, con una bandeja en las manos y el vaso de cerámica Talavera humeante. La sonrisa en su cara, esa sonrisa que ahora me daba náusea, seguía intacta. «Buenos días, comadre», me dijo con voz empalagosa. «Aquí tiene su leche calientita, para que agarre fuerzas». Tragué mi asco y fingí dolor en el estómago. «Ay, doña Carmen, déjelo ahí, por favor. Me ha caído mal el vientre. Necesito ir al baño de inmediato». Ella frunció el ceño un momento, pero enseguida asintió. «Vaya rápido entonces. Se le va a enfriar». Dejó el vaso sobre la mesa junto a mi cama y salió. Justo cuando sonó el teléfono abajo. Era mi oportunidad. Apenas desapareció tras la puerta, me levanté lo más rápido que pude. A pesar del dolor en la cadera, saqué de la bata una bolsita de plástico que había escondido la noche anterior. Vertí toda la leche dentro, la até bien y la metí debajo de la almohada. Para que la escena pareciera creíble, unté un poco de los restos de leche en el borde del vaso, simulando que la había bebido. Mi corazón latía con violencia cuando escuché los pasos de Carmen acercarse otra vez. Me senté al borde de la cama, jadeando. Ella entró y de inmediato sus ojos se clavaron en el vaso vacío. Lo tomó, lo examinó minuciosamente, como una inspectora buscando pruebas. Al ver el fondo limpio, su rostro se relajó con una sonrisa satisfecha. «Muy bien, comadre. Así debe ser.
Las medicinas hacen efecto solo si se toman a tiempo, dijo, llevándose el vaso para lavarlo, sin sospechar nada. Esa tarde, noté el cambio en mi cuerpo. Mi mente estaba despejada como no lo había estado en semanas. La niebla que cubría mis pensamientos se disipó por completo. Veía todo con claridad. Podía razonar con lucidez. Aunque el dolor de la operación seguía, sentía volver la energía a mis músculos. Ya no me temblaban las manos ni las piernas. Para asegurarme, empecé a hacer pruebas mentales. Recordé los nombres completos de mis nietos, sus fechas de nacimiento, el número de teléfono del abogado que trabajó con mi esposo, todo, con precisión absoluta. No había olvido, no había confusión. No tengo Alzheimer, susurré, con lágrimas de alivio y rabia corriéndome por las mejillas. La loca no soy yo, la enferma es ella. Esa noche decidí montar una escena aún mayor. Me acosté temprano, fingiendo un sueño profundo. Respiraba con calma, los ojos casi cerrados, dejando solo una rendija para observar. La puerta chirrió. Escuché los pasos suaves y reconocí enseguida su ritmo. Carmen entró, pero no vino a cubrirme ni a revisar si dormía. Fue directo al buró, donde guardaba mi bolso con mis documentos más importantes. Bajo la tenue luz del velador, la vi hurgando en mi bolso con una torpeza ansiosa. Sacó mis papeles del seguro médico, y luego lo peor, el duplicado de las escrituras de mi casa en Coyoacán. El bien más valioso que mi difunto esposo y yo habíamos logrado tener. Carmen sacó su celular, encendió la linterna en modo tenue y comenzó a fotografiar los documentos, uno por uno. La luz del teléfono iluminó su rostro deformado por la codicia. La oí murmurar entre dientes: «Esta casa vale una fortuna. Carlos podrá salvarse». ¿Carlos? ¿Su hijo menor? ¿El ludópata? Ahí lo entendí todo. Quería hacerme pasar por demente, encerrarme en un asilo y quedarse con mi propiedad para venderla y pagar las deudas de su maldito hijo. La sangre me hervía. Apreté los puños bajo la sábana, las uñas hundiéndose en la piel. Quería levantarme y gritarle en la cara, arrancarle esa máscara de santurrona hipócrita. Pero me contuve. No podía. Si armaba un escándalo, lo negaría todo. Diría que yo deliraba, que estaba loca. ¿Y a quién creerían? ¿A una anciana convaleciente o a una mujer piadosa y dulce? Necesitaba pruebas. Pruebas reales, irrefutables. Tenía que resistir. Esperar el momento justo para arrancarle la máscara a ese demonio, frente a todos. El cuarto día supe que ya no podía esperar más. Había llegado mi única oportunidad para cambiar las cosas. Esa mañana, como de costumbre, Carmen iría a misa. Solía pasar al menos 2 horas en la iglesia, confesándose, rezando o haciendo quién sabe qué, cosas que solo Dios entendería. Era el único momento de la semana en que esta casa quedaba completamente vacía. Sin ella, sin mi hija, sin nadie. Decidí hacer algo que en cualquier otra circunstancia jamás me habría atrevido a pensar: entrar al nido del enemigo, el dormitorio de Carmen, en el 2º piso. Para una mujer de mi edad, recién operada de la cadera, subir esas escaleras era un suplicio. Cada peldaño era una punzada que me atravesaba desde la cintura hasta el talón, pero lo logré. Llegué al 2º piso y empujé la puerta, que estaba entornada. La habitación me recibió con una solemnidad escalofriante. En las paredes colgaban cruces de distintos tamaños y retratos de la Virgen de Guadalupe, que parecía mirarme con tristeza. El aire olía a cera e incienso, tan fuerte que mareaba. Todo parecía el cuarto de una devota mujer religiosa, pero yo sabía que bajo esa fachada se escondía otra realidad. No perdí tiempo mirando. Empecé a registrar todo: bajo la cama, en los cajones del armario, detrás de las estatuas de santos. Y entonces la encontré. Una vieja caja metálica con dibujos de galletas de mantequilla, escondida bajo un montón de sábanas viejas. La abrí con manos temblorosas. Dentro había montones de boletos de apuestas de carreras de caballos, recibos de casas de empeño arrugados, con intereses imposibles. Pero lo que me heló la sangre fue un sobre marrón en el fondo. Saqué una hoja escrita a mano, con letra torpe y amenazante. Junto a la nota, una fotografía. Mateo, mi yerno, captado a escondidas mientras caminaba del estacionamiento a su trabajo. El mensaje era breve y brutal: «Vieja, paga 500,000 pesos por Carlos o su hermano terminará con las piernas rotas».
Entonces todo cobró sentido. Carlos, el hijo menor de Carmen, el parásito que ella siempre trataba de ocultar, estaba metido hasta el cuello en deudas con criminales. Debía una fortuna que su madre no podía pagar. Y Mateo, su otro hijo, el buen muchacho, era el blanco de las amenazas. Carmen necesitaba dinero, mucho dinero, urgentemente. Y el blanco más fácil era yo, mi casa, mis ahorros, todo lo que mi difunto esposo y yo habíamos trabajado. Ella planeaba volverme loca, internarme y vender mi propiedad para tapar el agujero negro que su hijo había cavado. Las manos me temblaban, pero saqué mi viejo celular y tomé fotos de la carta y de la imagen. El flash apenas brilló cuando escuché un chasquido seco desde la planta baja. El corazón se me paralizó. La cerradura. Alguien abría la puerta principal. Aguzé el oído. Pasos apresurados, murmurando algo. Era Carmen. Había regresado antes de lo previsto. El pánico me invadió. Estaba atrapada en el segundo piso, sin poder correr con esta pierna. Si intentaba bajar, me encontraría de frente con ella. Busqué desesperada un escondite. Los escalones crujían bajo sus pies. ¿Dónde lo habré dejado? Si yo lo tenía aquí, murmuraba, cada vez más cerca. No tenía salida. De pronto vi la puerta del baño dentro de su habitación. Guardé la caja de metal en su sitio, debajo de las sábanas, y me metí cojeando al baño. Cerré la puerta sin echar el pestillo. Tiré de la cadena con fuerza. El ruido del agua tapó mis jadeos. La puerta del cuarto se abrió de golpe. «¿Quién anda ahí?», gritó Carmen, alarmada, con un tono de sospecha feroz. Golpeó la puerta del baño. «¿Quién está adentro?», respiré hondo, y respondí con voz trémula, intentando sonar natural. «Soy yo, Elena». «Ay, Carmen. El baño de abajo está tapado y ya no aguantaba más. Tuve que subir corriendo. Perdón por meterme aquí sin avisar». Hubo silencio. Pude imaginar su cara, desconfiada. Carmen no era fácil de engañar, pero el ruido del agua y mi excusa parecían convincentes. «¿Doña Elena?». Su voz bajó un poco, pero seguía tensa. «¿Y cómo subió con esa pierna?». Abrí la puerta despacio. Mi rostro estaba pálido. El dolor era real, no fingido. Apoyándome en la muleta, encorvada, respondí. «Fue una locura, lo sé, pero no me quedaba de otra. Mi estómago me está matando, y el baño de abajo no funciona. Temí que se desbordara todo. Le pido disculpas, Carmen». Ella me observó de arriba abajo, los ojos entrecerrados, agudos como cuchillas. Luego resopló con frialdad. «La próxima vez, llámeme. O aguántese tantito. No quiero que se caiga por andar subiendo escaleras. Después mis hijos son los que sufren cuidándola». Sin decir más, fue hasta su cama. Tomó una Biblia de pasta negra y salió sin mirarme otra vez, bajando deprisa las escaleras para alcanzar la misa. Yo me dejé caer contra la pared del baño, resbalando hasta el suelo. El sudor frío empapaba mi blusa. Había escapado por un pelo. Pero lo supe con certeza. La mirada que me lanzó antes de irse no era simple molestia, era sospecha. Carmen empezaba a dudar de mí, y eso la volvía aún más peligrosa. Después del susto en el segundo piso, me quedé sentada en mi habitación, con las manos aún temblando mientras sostenía un vaso de agua. La verdad ya era innegable. Estaba sola, completamente sola, en la casa de mi propia hija, atrapada entre el amor ciego de Sofía por su suegra y la crueldad calculada de Carmen, mi consuegra. Mi Sofía, mi niña, trabajaba sin descanso y confiaba demasiado en esa fachada de santidad que Carmen había construido con tanto esmero. Si le dijera ahora que su querida mamá política me estaba envenenando para quedarse con mis bienes, ¿qué pensaría? Me tomaría por una anciana paranoica, justo lo que Carmen quería que creyera. Necesitaba un aliado, alguien externo, lúcido, profesional, y por encima de todo alguien que confiara en mí sin dudar. Entonces recordé a Juana, mi amiga de 40 años, ex jefa de enfermeras del hospital de la ciudad, la única persona que podía ayudarme. Esa tarde, mientras Carmen estaba ocupada en la cocina con la licuadora rugiendo a todo volumen, aproveché mi oportunidad. Sabía que había tomado prestado mi celular desde el día anterior con la excusa de cargarlo. En realidad, era su manera de aislarme del mundo. Me levanté con cuidado, apoyándome en la muleta, y me deslicé hasta la sala,
donde aún colgaba el teléfono fijo cubierto de polvo. Descolgué el auricular y marqué de memoria el número de Juana. «¿Aló?» Su voz, ronca y firme, sonó al otro lado. «Juana, ¿soy yo?» Elena, susurré, mirando hacia la puerta de la cocina. «Escúchame, no hagas preguntas. Ven a verme esta tarde. Trae tu maletín de análisis si puedes. Estoy siendo cuidadamente atendida». Hubo un breve silencio, pero Juana entendió de inmediato. Con sus años de experiencia, no necesitaba explicaciones. Entendido, respondió con tono serio. «Llevaré pan dulce para disimular». «Cuídate, amiga». Colgué justo cuando el ruido de la licuadora se detuvo. Corrí de regreso al sofá. Tomé un periódico viejo y fingí leer, mientras el corazón me golpeaba el pecho. A las 4 de la tarde, el timbre sonó. Carmen, que estaba trapeando el piso, frunció el ceño y fue a abrir, murmurando algo entre dientes. Apenas la puerta se abrió, la voz potente de Juana llenó toda la casa. «Ay, por Dios, ¿cuánto tiempo sin verte? Traje unos panecitos dulces para mi amiga del alma. ¿Dónde está Elena?» Juana entró como una tormenta, con una caja de pan dulce en una mano y su enorme bolso médico en la otra. Carmen no tuvo más remedio que sonreír falsamente y dejarla pasar. No podía echarla. Juana hablaba sin parar, con ese tono alegre que no admitía interrupciones, comentando sobre el mercado, los vecinos, los nietos. Juana me abrazó tan fuerte que casi me deja sin aire. Pero ese abrazo me devolvió el calor humano que había perdido. «Elena, estás pálida como un papel. ¿Qué estás comiendo, mujer?», dijo en voz alta, y al mismo tiempo me guiñó un ojo. Carmen se quedó de pie, observándonos con cautela. Juana, fingiendo una sonrisa, le dijo: «Doña Carmen, ¿sería tan amable de traerme una tacita de té? Con pan dulce solo, se me atora la garganta». Carmen dudó, pero al final asintió y fue a la cocina. Apenas desapareció, Juana se inclinó hacia mí y su voz se volvió baja y afilada. «Tus ojos están claros, las pupilas normales, pero tu piel está fría y el pulso rápido. ¿Qué estás tomando?». Metí la mano en el pecho del suéter y saqué una bolsita de plástico. «Analiza esto», susurré. «Es la leche que me da cada mañana». Juana la escondió en su bolso con discreción. «Entendido. Lo revisaré. Esta misma noche», murmuró. En ese momento, Carmen regresó con la bandeja. Se detuvo al vernos en silencio, mirándonos con sonrisas tensas. Su mirada se posó en el bolso de Juana antes de volver a mi rostro. «Aquí tienen su té, señoras», dijo con voz amable, pero los ojos eran puro filo. Después de una conversación banal sobre recetas y el clima, Juana se levantó para irse. Me abrazó una vez más y me susurró al oído: «Ten cuidado». Cuando la puerta se cerró detrás de ella, la sonrisa de Carmen se borró. Se giró hacia mí, con una mirada helada. «¿De qué hablaban tanto tú y la señora Juana?», preguntó con voz plana. Las vi muy calladitas al final. «¿Qué traman?». Fingí una risa nerviosa. «Ay, nada, mujer. Puras quejas de viejas. Ella hablando mal de su nuera, y yo, al contrario, diciéndole que usted es un ejemplo». Carmen no dijo nada. Su ceño se frunció, gruñó apenas, y volvió a la cocina. El ruido de los trastes chocando sonó como truenos. Esa misma noche, su sospecha se convirtió en acción. Trajo un vaso de leche más grande de lo habitual. El aroma de canela era tan fuerte que quemaba la garganta. Esta vez no se alejó, sino que se quedó de pie, con los brazos cruzados, mirándome fijamente. «Bébala», comadre, ordenó, con una voz dulce que tenía filo. «Está calientita. Si se enfría, sabe mal». No tenía escapatoria. Si me negaba, lo notaría. Levanté el vaso y tomé un pequeño sorbo. El amargor seguía allí, disfrazado apenas por el dulzor excesivo. Tuve que beber la mitad y fingir que me atragantaba. «Cof, cof, está muy caliente», tosí, tomando la servilleta y apretándola contra los labios. Escupí discretamente la leche dentro, fingiendo limpiar mi boca. Enrollé la servilleta empapada y la escondí en mi mano. «Tenga más cuidado», dijo Carmen sin emoción. «Está bien, ya bebió suficiente. Descanse». Se llevó el vaso medio lleno, lo vació en el fregadero y abrió el grifo. Yo me quedé allí, con el corazón desbocado y la servilleta húmeda apretada entre los dedos. Esta guerra estaba llegando a su punto más peligroso. Carmen ya desconfiaba de mí, y yo sabía
que mi tiempo se estaba acabando. A la mañana siguiente, permanecí acostada en mi cama, los ojos entrecerrados, pero los oídos alerta. La puerta se abrió despacio, casi sin ruido. Carmen entró de puntillas. No traía la leche, ni me llamó para levantarme. Se acercó a mi mesa de noche. Tomó con cuidado mis lentes de lectura y salió sin decir palabra. Me quedé inmóvil, el corazón golpeando el pecho, preguntándome qué planeaba hacer con ellos. Poco después, comenzaron a oírse ruidos extraños desde la cocina. El clic del gas, pasos apresurados y luego, silencio. Pero en cuestión de minutos, un olor penetrante empezó a invadir mi habitación. Gas. En ese preciso momento, escuché el sonido del coche de Mateo llegando al garaje. Había vuelto al mediodía para recoger unos documentos olvidados. Apenas abrió la puerta, su grito resonó por toda la casa. Dios mío, ¿de dónde sale este olor a gas? De inmediato, Carmen apareció corriendo desde el cuarto de lavado, con el rostro desencajado, agitando los brazos en pánico. ¡Ay, Mateo! Gracias a Dios que volviste. La señora Elena fue a la cocina, quiso cocinar algo, y se le olvidó cerrar la llave del gas. Si no entro a tiempo, hubiéramos volado por los aires. Salté de la cama, olvidando el dolor de la pierna, y bajé las escaleras apoyándome en la muleta. ¿Qué está diciendo Carmen? Yo no he bajado a la cocina en toda la mañana, grité, con la voz temblando de rabia y miedo, pero la escena que vi me dejó helada. Mateo estaba junto a la estufa, tapándose la nariz, con el rostro pálido, y sobre la mesa, justo al lado del gas abierto, estaban mis lentes, los mismos que Carmen había tomado de mi cuarto minutos antes. «Mamá», dijo Mateo, mirándome con una mezcla de horror y decepción. ¿Qué estaba pensando? No fui yo, chillé. Ella me robó los lentes. Ella preparó todo esto. Carmen, fingiendo llanto, se escondió detrás de su hijo. Ay, Mateo, pobrecita. Otra vez empezó con sus delirios. Bajó medio dormida, encendió la estufa y se regresó sin apagarla. Si no fuera por mí, estaríamos muertos los tres. Mateo negó con la cabeza, evitando mirarme. Su silencio fue peor que un grito. Era la condena final. Nadie me creería. En sus ojos, ya no era una madre, sino una vieja demente y peligrosa. Esa noche, el ambiente en la casa se volvió insoportable. Cuando Sofía regresó del trabajo y escuchó la historia del accidente con el gas, rompió a llorar. Me miró con tristeza y confusión. Carmen, viendo su oportunidad, habló con tono grave y compasivo. ¿Lo ves, Sofía? Hoy fue el gas. Mañana podría incendiar la casa con ustedes dormidos. Tu madre ya no está bien, hijita. Es un peligro para todos. Sofía hundió el rostro entre las manos, temblando. Carmen, con un gesto teatral, sacó un folleto arrugado del bolsillo y lo puso sobre la mesa. Ya hablé con este lugar, dijo, con voz serena. Es un asilo fuera de la ciudad. Dicen que tienen una habitación disponible pasado mañana. Allá estará mejor cuidada, con enfermeras todo el día. Sofía levantó la cabeza, los ojos rojos, y me miró. La fatiga y el miedo habían vencido su razón. Asintió lentamente, con un movimiento que sentí como un cuchillo clavándose en mi pecho. Mamá, sollozó. Perdóname. No puedo más. Tengo miedo, mamá. Mi corazón se hizo pedazos. Quise gritar, sacudirla, abrirle los ojos, pero supe que era inútil. Para todos, ya era la vieja loca de la familia. Permanecí en silencio, con las lágrimas corriendo por mi rostro, tragando mi dolor como veneno. Aquella noche me encerraron en mi habitación, como a una prisionera esperando su sentencia. Carmen había cortado el cable del teléfono fijo para impedirme pedir ayuda. Creía haber ganado. Sentada en la oscuridad, mi mirada se posó sobre mi viejo celular abandonado sobre el tocador. Carmen lo había dejado ahí, convencida de que estaba muerto o sin batería. Una chispa de esperanza encendió mi mente. Lo conecté con manos temblorosas, rezando para que encendiera. Un minuto eterno pasó, hasta que finalmente la pantalla brilló con un débil color verde. Apenas se encendió, apareció un mensaje de texto. Era de Juana. Contuve la respiración mientras lo leía, palabra por palabra. Benzodiazepinas en dosis altísimas, más hojas de toloache trituradas. Es veneno tipo A. Provoca confusión y pérdida de voluntad. No consumas nada que venga de ella. Estaré ahí mañana.
en la comida. Cuídate. Apreté el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Ahora lo sabía todo. No solo me drogaba con somníferos, también me estaba envenenando con toloache, esa planta maldita de las leyendas, usada para borrar la mente y someter el alma. La maldad de Carmen superaba todo lo imaginable. El domingo del destino llegó. El jardín olía a carne asada recién hecha, al carbón crepitando y a música de mariachi que sonaba suavemente desde una pequeña bocina. Pero detrás de esa apariencia festiva, el ambiente que envolvía a mi familia era denso, sofocante, como el de un velorio. Aquella no era una celebración, sino mi despedida. Una fiesta cuidadosamente orquestada por Carmen para deshacerse de mí con todas las apariencias de decencia frente a familiares y amigos. Yo estaba sentada en una vieja silla de ruedas que ella misma había preparado con esmero, fingiendo debilidad, la cabeza gacha, los ojos medio vacíos fijos en mis manos temblorosas. Pero dentro del bolsillo de mi suéter, mi mano apretaba el celular, esperando una señal. A mi alrededor, los invitados murmuraban en voz baja. Reconocí a algunos primos lejanos, viejos amigos de mi difunto esposo, incluso el sacerdote de la familia. Todos me miraban con lástima. Pobre doña Elena. Hace nada estaba tan fuerte. Y ahora, mírala. Perdida en su mente, susurró una voz. Gracias a Dios que Carmen la cuida tanto, añadió otra. Pobre Sofía. Con tanto trabajo, no podría con todo. Carmen caminaba entre los presentes como una santa, vestía de negro, con un pañuelo blanco en la mano para secarse las lágrimas que ella misma provocaba. Sufro mucho, padre, dijo sollozando. La quiero como a una hermana, pero ya no reconoce a nadie. Casi quema la casa. Llevarla al asilo es lo mejor, aunque me parta el alma. Actuaba con tal maestría que, de no ser yo la víctima, hasta habría llorado con ella. La comida avanzó entre risas forzadas y frases de consuelo, hasta que, de pronto, Carmen se levantó. En sus manos llevaba una bandeja de plata. Encima, el vaso de cerámica Talavera, humeante, idéntico al de cada mañana. Con voz alta, buscando atraer la atención de todos, anunció: «Queridos familiares, antes de despedirnos de doña Elena, quiero ofrecerle por última vez la leche especial que preparo cada día con tanto cariño. Es mi forma de pedirle a Dios que le dé paz y descanso en su nueva etapa». Todas las miradas se volvieron hacia mí. «Vamos», mamá, me susurró Sofía entre lágrimas. «Tómala, para que la tía Carmen se quede tranquila. Ella te quiere mucho». Levanté la cabeza y miré a Carmen directo a los ojos. En el fondo de su mirada, entre la falsa ternura y la compasión fingida, vi la satisfacción fría del triunfo. Creía haber ganado. Creía que bebería aquel veneno sin oponerme, como cada mañana, hasta hundirme por completo en su infierno silencioso. Extendí la mano y tomé el vaso. Pesaba más de lo normal. Carmen sonrió, asintiendo. «Bébela», Elena susurró. «Que el Señor te bendiga». Sostuve el vaso a la altura de los ojos, y de repente, con toda la fuerza que aún me quedaba y toda la rabia acumulada, lo lancé contra el suelo. ¡Crash! El Talavera se hizo pedazos, rompiendo el silencio solemne de la reunión. El líquido blanco salpicó por todas partes, manchando el vestido negro de Carmen, pero lo que yo quería que todos vieran brillaba a plena luz del mediodía. Entre la leche derramada se distinguían grumos verdosos, espeso y viscoso, como lodo. Un murmullo recorrió el patio. Carmen se quedó inmóvil, el color huyendo de su rostro. Pasó del rojo al blanco y de ahí al púrpura de la ira. Iba a gritarme, a insultarme frente a todos cuando «Rin, rin, rin». El timbre sonó, insistente, urgente. La puerta de hierro se abrió de golpe, y por ella entró Juana, despeinada, jadeando, con una carpeta médica enorme en la mano. «Nadie toque eso», gritó con voz firme de enfermera acostumbrada a mandar. «Es evidencia». El silencio cayó como una losa. Carmen retrocedió un paso, temblando. Juana avanzó hacia la mesa principal y arrojó la carpeta frente al sacerdote y a Sofía. Las hojas volaron por el aire. «Lean, todos lean», vociferó. «Benzodiazepinas en dosis capaces de matar a un animal. Positivo absoluto. Esta mujer», señaló a Carmen, «está envenenando a su consuegra. La estaba convirtiendo en un cadáver viviente dentro de su propia casa». Sofía tomó una de las hojas,
pero sus manos temblaban tanto que el papel crujió. Aunque no comprendía todos los términos médicos, las palabras tóxico de clase A y los valores en rojo bastaron para hacerla palidecer. Carmen, sin color en la cara, tartamudeó, buscando una salida. Miente. Está loca. Juana y ella se confabularon para destruirme. Eso era un remedio natural, una medicina tradicional. Juana soltó una risa seca, cruel. ¿Remedio natural? ¿Suplemento para el cerebro? Repitió con sarcasmo. Luego se giró hacia Mateo, que estaba paralizado, sin saber qué hacer. Mateo, entra al cuarto de tu madre. Revisa detrás del cuadro grande. Allí está la verdad. Yo contuve el aliento. Sabía que Juana se refería al escondite que yo había descubierto días antes. Mateo me miró. Miró a Sofía y luego a su madre. El miedo y la confusión se reflejaban en sus ojos. Finalmente, giró sobre sus talones y corrió hacia la casa. 1 minuto. 2. El silencio era tan denso que se oían los chasquidos del carbón en la parrilla. Carmen temblaba, empapada en sudor, con las manos aferradas al pecho. Entonces, Mateo volvió. Sus pasos eran pesados, como si cargara el mundo. En sus manos traía una caja de lata azul. La abrió frente a todos. Dentro había un frasco sin etiqueta, con un polvo verde idéntico al de la leche, y varios blisters de pastillas ansiolíticas abiertas, tiradas al azar. Mateo levantó la vista. Las lágrimas le nublaban los ojos. Su voz se quebró al hablar. Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué hiciste? ¿De verdad querías hacerle daño a la mamá de Sofía? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué hiciste esto? Frente a las pruebas irrefutables, Carmen comprendió que ya no tenía escapatoria. La máscara de santidad y devoción que había cultivado durante tantos años se hizo añicos, igual que el vaso de cerámica roto a mis pies. En ese instante de desesperación, hizo justo lo que yo había previsto. Se convirtió en víctima. Se desplomó en medio del patio de ladrillo, abrazándose a las piernas de su hijo mayor, Mateo, y rompió en un llanto desgarrador, tan profundo y teatral que helaba la sangre. Mateo, hijo mío, perdóname, sollozaba, con mocos y lágrimas corriendo por su cara. Todo lo hice por ti, por esta familia. Carlos, tu hermano, está en peligro. Los prestamistas, los malditos delincuentes, amenazan con romperle las piernas si no pago 500,000 pesos esta semana. ¿Cómo podía quedarme cruzada de brazos viendo morir a mi hijo? Mateo se quedó petrificado, con el frasco del veneno aún en la mano. Temblaba, entre la ira y la incredulidad. Al ver que su hijo no respondía, Carmen se volvió hacia Sofía, y luego hacia mí, buscando compasión, suplicando con voz entrecortada. Necesitaba dinero, no tenía salida, solo quería que doña Elena durmiera un poco, que firmara los papeles de la casa, nada más. Después iba a detenerme, lo juro por Dios. No quería matarla, solo pedirle prestado. ¿Pedir prestado?, pensé, con una mezcla de asco y furia. Llamaba pedir prestado a envenenarme, a robarme la lucidez y la vida que tanto me había costado construir. Sofía, junto a mí, estaba pálida como una sábana. Al oír la frase vender la casa, se tambaleó. Miró fijamente a la mujer que había considerado una segunda madre, aquella en quien había confiado a ciegas el cuidado de su propia madre, y comprendió que detrás de la sonrisa piadosa se escondía un demonio dispuesto a sacrificar cualquier alma por salvar a su hijo adicto y perdido. Carmen, creyendo que su farsa estaba funcionando, se arrastró hasta mí, se aferró a la orilla de mi falda y gimió. Doña Elena, por favor, usted tiene una casa enorme en Coyoacán. ¿Para qué la quiere? Ya es mayor. No vivirá para siempre. Ayude a esta familia. Carlos también es parte de la casa. No sea cruel. No deje que lo maten. Basta ya. La voz de Sofía retumbó por todo el jardín, cortando el aire como un cuchillo. Nunca antes la había visto tan furiosa. Se abalanzó sobre Carmen y apartó sus manos de mí con una fuerza que me asombró. Se colocó frente a mí, respirando agitada, los ojos ardiendo de indignación. «Usted no tiene derecho a tocar a mi madre», gritó. «No tiene derecho a usar el amor como excusa para hacer el mal. Quería vender la casa de mi madre para rescatar a su hijo jugador. ¿Quería matarla para mantener sus vicios?». Luego se volvió hacia su esposo. Mateo seguía allí,
entre nosotras, con el rostro desencajado y el frasco de veneno en la mano. Sofía lo miró con una frialdad que jamás le había escuchado en la voz. Mateo, elige. Ahora, o tu madre se va de esta casa para siempre, o nos vamos nosotras. Si se queda, me iré con mi madre y con tu hijo, y no volverás a vernos jamás. El silencio fue absoluto. Solo se oían los sollozos de Carmen, ahogados y teatrales. Mateo miró a su esposa, a su suegra en silla de ruedas, y finalmente a su madre, de rodillas en el suelo. Las lágrimas le corrían por el rostro, pero en sus ojos se encendió una determinación serena. La razón y la conciencia vencieron al instinto filial. Sin decir palabra, se inclinó. La tomó de los brazos y la obligó a ponerse de pie. Ella intentó aferrarse a su pecho, fingiendo desmayo, pero él la apartó con suavidad. La sostuvo por el brazo y la condujo hacia la puerta principal. «Vámonos», mamá dijo con voz ronca pero firme. «Te vas de aquí». «¿Qué? ¿Me estás echando? ¿Vas a dejar que tu esposa te haga correr a tu propia madre?», gritó Carmen, resistiéndose. Pero Mateo, empujado por la rabia, fue más fuerte. Sin responderle, la llevó hasta la reja, justo cuando pasaba un taxi. Le abrió la puerta y la hizo subir al asiento trasero. Sacó un fajo de billetes de su cartera y se lo metió en la mano. «Toma esto. Regresa al pueblo. No vuelvas jamás a la ciudad ni a esta casa. Te enviaré dinero cada mes, suficiente para vivir. Pero si vuelves, si te acercas a Sofía o al niño, llamaré a la policía. Te lo juro». Cerró la puerta de golpe y se dio la vuelta sin mirarla. El taxi arrancó, alejándose por la calle. Desde la ventanilla bajada se oyeron sus gritos desgarrados. «Mal hijo. Ingrato, dejas a tu madre por una mujer. Y tú, Elena, bruja maldita, el infierno te espera. Te maldigo, a ti y a toda tu familia». Los insultos se desvanecieron con el ruido del motor hasta que el silencio volvió al jardín. Un silencio helado, pesado, en medio de los restos del banquete aún sobre la mesa. Nos quedamos de pie, sin hablar, sintiendo que acabábamos de sobrevivir a una tormenta que se había llevado lo más frágil de todos nosotros: la paz y la fe en la familia. Desde el día en que Carmen fue echada de la casa entre insultos y vergüenza, el ambiente dentro de estas paredes se volvió denso, pesado, casi irrespirable. Era como el cielo antes de una tormenta, oscuro, opresivo, cargado de tensión. El silencio lo llenaba todo, apenas interrumpido por algún suspiro o el crujido suave de pasos por el pasillo. Sofía, mi hija, se hundió en la culpa, pidió una licencia prolongada en su trabajo y se quedó conmigo todo el tiempo, cuidándome. Cocinaba, limpiaba, me ayudaba a caminar. Hacía todo lo que antes hacía su suegra, como si tratara de expiar su falta de atención. Verla así, tan delgada, con los ojos ojerosos por las noches en vela, me partía el alma, pero no sabía cómo consolarla, porque yo misma estaba librando mi propia batalla, las secuelas del veneno. Mi cuerpo envejecido empezó a reaccionar tras tanto tiempo, bajo el efecto del benzodiazepino y el toloache. Pasé por un síndrome de abstinencia peor que cualquier enfermedad que haya sufrido. No podía dormir, pasaba las noches enteras despierta, mirando el techo en la oscuridad, empapada en sudor aunque el frío calara los huesos. Las manos me temblaban tanto que a veces no lograba sostener un vaso de agua sin derramarlo. Pero lo peor eran los ataques de pánico repentinos. Sin motivo, el corazón me golpeaba el pecho como un tambor. El aire se me iba, el miedo me estrangulaba sin explicación. Sofía y Mateo querían llevarme al hospital, comprarme medicinas. Me negué. Ahora desconfiaba de las pastillas, de esos pequeños círculos blancos que parecían inocentes. A mis ojos no eran más que balas disfrazadas de alivio. «Nada de medicamentos», les dije con firmeza. «Solo té de manzanilla. Mi cuerpo expulsará el veneno solo. No quiero más químicos dentro de mí». Así que cada día bebía litros de manzanilla con miel diluida, aferrándome a la voluntad como única medicina, luchando contra los temblores que me torturaban. Pero la calma no duró mucho. La sombra de la familia de Carmen aún no nos dejaba en paz. Carlos, su hijo menor, aquel bueno para nada que ella intentó salvar vendiendo mi casa, se volvió loco cuando supo que su madre había sido expulsada y su plan había fracasado. Sin dinero, sin salida, decidió desquitar su furia con su propio hermano y su familia.
Todo comenzó con llamadas anónimas a medianoche. El teléfono sonaba ensordecedor en la quietud de la casa. Cuando Mateo contestaba, del otro lado solo se oía una respiración pesada o una voz áspera escupiendo amenazas. Más vale que se cuiden. Sé dónde estudia su hijo. Mateo, pálido de miedo, acabó por desconectar el aparato. Pero el miedo no se apaga con un cable. Unos días después, el terror subió de nivel. A la mañana siguiente, cuando Mateo salió para ir al trabajo, encontró el coche con los cristales hechos pedazos. Los fragmentos brillaban en el suelo bajo la luz del amanecer como advertencias afiladas. Y sobre el muro blanco del jardín, alguien había pintado en rojo chillante una frase que helaba la sangre. Paga o paga con sangre. La pintura goteaba como si fuera sangre fresca. Mateo se derrumbó. Su carácter dócil no soportaba la presión. Se dejó caer en el escalón de la entrada, con las manos en la cabeza. «Mamá, Sofía», balbuceó, la voz quebrada. «Tal vez deberíamos pagarle. Tengo unos ahorros. Y el bono del trabajo, quizá alcance. Si nos hacen daño, si le pasa algo a los niños, prefiero perder el dinero que perder una vida». Sus palabras me encendieron la sangre. Golpeé el piso con el bastón. El sonido seco resonó como un trueno. Ambos me miraron sorprendidos. «No», rugí, con la voz ronca, pero llena de fuerza. «Ni un peso. ¿Hasta cuándo van a alimentar a esa bestia? Si hoy le das dinero, mañana pedirá más. La avaricia de esa gente no tiene fondo. Cedes una vez, y te devoran entera. Esto se acaba aquí. Nosotros no hicimos nada malo. No nos arrodillaremos ante el mal». Mateo me miró boquiabierto. No podía creer que su suegra frágil y enferma hablara con tanta determinación. Pero en mis ojos vio algo que no dejaba espacio a la duda. Una fuerza antigua, la de una mujer que había perdido demasiado como para volver a ceder. Bajé un poco la voz, sin perder la firmeza. «Escúchame, Mateo. Tú eres el sostén de esta familia. No puedes flaquear. No vamos a ceder. Vamos a luchar». Sabía que si solo nos manteníamos a la defensiva, mi familia viviría para siempre bajo el miedo. Carlos y su madre no se detendrían hasta vernos destruidos. Era hora de contraatacar. La Elena que una vez temió, ahora iba a responder. Saqué del fondo del armario una vieja libreta de contactos cubierta de polvo y busqué un nombre que no pronunciaba desde que mi esposo murió. El licenciado Ramírez. Había sido compañero de estudios de mi difunto marido y era conocido en toda Ciudad de México como un tiburón del derecho penal. Temido, implacable y eficaz en los tribunales. Marqué el número con los dedos temblorosos. Para mi sorpresa, todavía recordaba mi nombre, y el de su viejo amigo. Aceptó verme de inmediato. A la mañana siguiente, Ramírez llegó a casa. Seguía siendo el mismo. Traje impecable, mirada cortante, movimientos precisos. Le conté todo. Le mostré los resultados del laboratorio que Juana había conseguido, el frasco con el veneno que Mateo había encontrado y las fotografías de los mensajes amenazantes. Escuchó en silencio, asintiendo con gravedad. «Es suficiente», dijo al final, con voz gélida. «Más que suficiente. Para meterla a la cárcel y mandar al hijo detrás de ella». En la mesa del comedor redactamos juntos la denuncia. 3 cargos concretos: intento de homicidio por envenenamiento, fraude y apropiación indebida de bienes y violencia contra persona mayor. Cada delito respaldado con pruebas irrefutables. Simultáneamente, entregué a la policía todas las grabaciones de las llamadas amenazantes de Carlos, exigiendo una investigación urgente. Pero con Carlos, un criminal desesperado y fuera de control, la ley no sería lo bastante rápida. Había que detenerlo antes de que dañara a alguien. Hablé con Mateo y le propuse un plan arriesgado. «Tienes que servir de cebo», le dije, tomándole las manos con firmeza. «Lo citarás. Le dirás que llevarás el dinero. La policía hará el resto». Mateo se puso pálido, pero cuando vio la determinación en mis ojos, la de una madre que ya no temía nada, asintió. La cita se fijó para el mediodía siguiente, en un café solitario a las afueras de la ciudad. Mateo llegó temprano. Se sentó solo, con un portafolio negro entre las piernas. A su alrededor, los supuestos clientes leyendo el periódico o bebiendo café eran, en realidad, policías vestidos de civil. Carlos llegó 15 minutos tarde. Entró tambaleándose, con los ojos inyectados, la ropa arrugada y el rostro crispado por la rabia.
Se abalanzó sobre la mesa de Mateo y golpeó con fuerza. ¿Dónde está el dinero?, gruñó, escupiendo al hablar. ¿Trajiste los 500,000 pesos o no? Mateo respiró hondo, fingiendo nerviosismo según el plan. Solo pude conseguir la mitad, Carlos. Llévatela por ahora y te doy el resto en unos días. ¿La mitad? Al diablo la mitad, rugió el otro, tirando la silla y sacando un cuchillo automático. El chasquido del metal al abrirse resonó en todo el local. Le apuntó directamente al rostro de su hermano. Dámelo ahora mismo, o te mato aquí mismo. En ese instante, el infierno se desató. ¡Policía! ¡Suelta el arma!, gritaron varias voces. Los clientes se levantaron al unísono, armas desenfundadas apuntando a Carlos. Él intentó correr, pero fue inútil. 3 agentes lo derribaron y lo esposaron contra el suelo. El metal de las esposas tintineó, mezclado con sus gritos y maldiciones. Fue arrestado infraganti por extorsión y posesión ilegal de armas. Mateo, empapado en sudor, respiró por fin, libre del terror. La noticia se propagó como fuego en rastrojo. En el interrogatorio, doña Carmen se desplomó. Sin el amparo de su hijo y con las pruebas médicas, los testimonios y la denuncia de Juana, no tenía escapatoria. El licenciado Ramírez fue implacable. Presentó los análisis positivos de Toloache, el testimonio de Mateo y las grabaciones. Carmen terminó confesando. Admitió haber vertido el veneno en mi leche durante semanas, siguiendo las instrucciones de su hijo, con la intención de quedarse con mis bienes. El juicio fue rápido. Carlos recibió una condena larga, con múltiples cargos acumulados. Carmen, por su edad y salud frágil, evitó la prisión, pero no el castigo. El tribunal ordenó su reclusión domiciliaria, con vigilancia electrónica y prohibición absoluta de acercarse a mi familia a menos de 500 metros. Sin embargo, la peor condena no vino de la justicia, sino del pueblo. La historia de la mujer piadosa que envenenó a su consuegra se difundió por todo el barrio, por cada grupo parroquial, por cada misa de domingo. Nadie volvió a dirigirle la palabra. Aquellos que antes la alababan por su devoción, ahora la evitaban con desprecio. Doña Carmen pasó el resto de sus días sola, encerrada entre 4 paredes, devorada por la culpa y el silencio. Y así, al fin, la justicia, aunque tardía, se cumplió. Han pasado 6 meses desde el día en que la tormenta llamada Carmen arrasó con nuestras vidas. 6 meses. No es tanto tiempo, pero ha sido suficiente para que hasta las heridas más profundas comiencen a cerrarse. Mi salud se ha recuperado de forma casi milagrosa, tanto que incluso el médico que me trataba quedó asombrado. He recuperado el 90% de mi fortaleza anterior. La vieja muleta de madera, compañera inseparable durante aquellos meses oscuros, ahora descansa olvidada en un rincón del trastero. Camino por la casa con paso firme, segura sobre mis propias piernas. Solo cuando debo andar largas distancias o ir al mercado, llevo conmigo un bastón liviano, no solo por apoyo, sino como un elegante accesorio de una mujer que ha vivido mucho. No solo mi cuerpo sanó, el espíritu de mi familia también empezó a curarse. La relación entre Sofía, Mateo y yo se recompuso, soldando las grietas que parecían irreparables. Mateo, aquel yerno que una vez vaciló entre 2 mujeres, ahora me mira con respeto y gratitud. Sabe que mi firmeza no solo salvó mi vida, sino también la suya. Lo libró del pantano de deudas y del dominio cruel de su madre y su hermano. Gracias, mamá, me dijo una noche durante la cena, con la voz quebrada. Gracias por ser fuerte. También por mí. Sofía, mi hija, también cambió. Ya no es la muchacha ingenua que confiaba ciegamente en la bondad de todos. Aprendió a observar, a escuchar y, sobre todo, a defender a su madre de cualquier peligro, venga de donde venga. Durante esa paz recién conquistada, tomé una decisión que sorprendió a todos. Vender la casa antigua de Coyoacán. Era el hogar donde había vivido toda mi vida, donde crecieron mis recuerdos, donde Sofía dio sus primeros pasos y donde compartí risas y lágrimas con mi difunto esposo. Pero también era un imán para la codicia de gente como Carmen, la raíz del infierno que habíamos vivido. No quería seguir temiendo ser observada, así que la vendí, rápido, sin mirar atrás. Con el dinero compré un departamento en un edificio moderno, dentro de una zona residencial segura y tranquila. Lo mejor de todo es que está a unos pasos de la casa de Sofía. Puedo ver a mis nietos, cenar con la familia o simplemente pasar a saludarlos cuando quiero.
Pero tengo mi propio espacio, mi independencia, ya no dependo de nadie. Contraté a una empleada por horas. Limpia, cocina, me ayuda cuando la necesito. Nuestra relación es profesional, clara, sin lazos confusos, ni dependencias emocionales que alguien pueda aprovechar otra vez. Para celebrar este nuevo comienzo, organicé una pequeña fiesta de inauguración. Solo invité a las personas que realmente habían estado conmigo en los peores momentos. Sofía, Mateo, mis nietos y por supuesto Juana y el licenciado Ramírez. Juana llegó primero, alegre y escandalosa como siempre, con una enorme caja de pan dulce entre los brazos. «Felicidades, vieja amiga», exclamó riendo. «Con una casa así, vivirás 100 años más». Su carcajada contagiosa disipó cualquier sombra que quedara en el ambiente. El licenciado Ramírez llegó después, impecable, sereno. Levantó su copa de vino y me dijo con solemnidad: «Doña Elena, usted es la clienta más valiente que he tenido. Brindo por su libertad». Cuando todos se fueron, me quedé sola en el balcón, rodeada de bugambilias y orquídeas. El viento nocturno jugaba con mi cabello plateado. Frente a mí, la Ciudad de México brillaba, viva, llena de luz. En mis manos, una taza de café de olla humeante, con canela y piloncillo. Un aroma cálido, dulce, sin rastro de aquel amargor falso del pasado. Saqué mi teléfono celular. En la lista de contactos todavía aparecía un nombre: Carmen. Lo miré unos segundos. No sentí odio, no sentí alegría, solo una calma serena. Presioné eliminar. Una vez, y para siempre. El nombre desapareció de la pantalla, como ella, que al fin había desaparecido de mi vida para siempre. Ha pasado un año más. Noviembre ha llegado a la Ciudad de México, trayendo consigo un frío suave, de ese que acaricia más que muerde. Sin embargo, el ambiente está lleno de color, de vida, de calidez. Hoy es el Día de los Muertos, la fecha más sagrada del año para nosotros. Mi departamento huele a cempasúchil, ese perfume dorado que parece venir del sol mismo, mezclado con el aroma dulce del pan de muerto recién horneado. Frente al altar mi ofrenda, cuidadosamente adornado, coloco la foto de mi esposo difunto en el lugar más honroso, rodeada de velas parpadeantes y calaveritas de azúcar de todos los colores. Le susurro en voz baja: «¿Ves, amor? Estoy bien. Sigo cuidando de la familia, como me pediste». El timbre suena. Son Sofía, Mateo y mis 2 nietos, Leo y Valentina. Entran como pajaritos revoloteando, riendo, abrazando mis piernas. Mateo llega al final, con una canasta de frutas y una botella de tequila de primera. Se le nota distinto. Camina erguido, con la mirada firme. Ya no se esconde detrás de la culpa ni del miedo. Ahora es un hombre en toda regla. Durante la cena, las risas llenan el aire. Nadie menciona el nombre de Carmen, pero su ausencia flota en el ambiente como una sombra lejana, no como un vacío, sino como una lección. Sin embargo, los niños siempre dicen la verdad. Mientras comíamos tamales, Valentina levantó sus ojitos grandes y preguntó: «Papá, ¿por qué ya no visitamos a la abuela?» La maestra dijo que hoy hay que recordar a los abuelos y a los que ya no están. El silencio cayó sobre la mesa. Sofía apretó su servilleta, nerviosa. Yo dejé los cubiertos y miré a Mateo. Hace un año, esa pregunta lo habría desarmado. Hoy no. Puso su vaso sobre la mesa, acarició la cabeza de su hija y habló con calma. «Valentina, tu abuela está descansando en un lugar muy lejano, tratando de sanar. Tiene una enfermedad en el alma, una que hace daño a los demás sin darse cuenta. A veces, querer a alguien significa dejarlo ir, para que aprenda su propia lección. Nosotros no la odiamos, pero debemos mantener distancia para proteger nuestra alegría. ¿Lo entiendes, hija?» Valentina asintió despacio. Tal vez no comprendió las palabras, pero sí la paz en la voz de su padre. Yo lo miré y sentí una emoción profunda. Ese era el verdadero fruto de todo lo vivido. No solo había salvado mi vida, sino que había roto la cadena de dependencia que había atado a Mateo durante años. Ahora sabía amar sin someterse, cuidar sin destruirse. Más tarde, cuando todos se fueron, salí al balcón. Desde allí, vi pasar el desfile. Mujeres vestidas de catrinas, trajes coloridos, música y risas que honraban la muerte como parte de la vida.
Y comprendí algo que nunca había entendido cuando vivía en aquella vieja casa de Coyoacán. Nos enseñan a perdonar, a ceder, a mantener la paz, pero casi nunca nos enseñan el derecho a decir no. Durante mucho tiempo me pregunté si había sido cruel al denunciar a mi consuegra. Hoy sé que no. Respirando este aire libre, entiendo que perdonar no significa permitir que el daño regrese a tu vida. El perdón verdadero consiste en soltar el rencor del corazón, pero también en levantar un muro firme para que el mal no vuelva a entrar. Pensé en Carmen. Dicen que vive sola en el campo, rechazada por su propia familia, sobreviviendo gracias al dinero que Mateo le envía cada mes. No es un castigo mío, sino la cosecha natural de lo que sembró. Sembró control, engaño y codicia, y ahora recoge soledad. Yo, en cambio, sembré verdad, valor y dignidad. Y por eso, hoy cosecho paz y respeto. Tomé un sorbo de té de manzanilla, su dulzura suave se esparció por mi boca. Ningún rastro del amargor del pasado. La vida es demasiado corta para beber los vasos de leche envenenada que otros te ofrecen, aunque lo hagan en nombre del amor o del deber. Prepárate tu propia taza de libertad. Atrévete a romper los vasos que te encadenan, aunque sean de porcelana fina o reliquias familiares. Porque cuando el vaso se rompe, lo único que pierdes es un objeto, pero lo que recuperas es una vida entera. Soy Elena, y estoy viviendo los días más luminosos de mi existencia. No como una anciana esperando la muerte, sino como una mujer que, al fin, ha vuelto a empezar de nuevo. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien a quien ames. A veces, una sola historia basta para suavizar un día lleno de cansancio. Comparte también las historias de tu familia o de alguna mujer cercana a ti, y escuchemos juntos los caminos de aquellas que transformaron el dolor en fuerza, las heridas en sabiduría. Cada día, una mujer. Cada día, una lección de valentía y dignidad. Que la bendición de Dios esté siempre contigo. Nos vemos en la próxima historia.